Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 16 de marzo, segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este segundo domingo de Cuaresma leemos el libro del Génesis, capítulo 15, versículos 5 al 12 y 17 al 18. En aquellos días Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: «Mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes». Luego añadió: «Así será tu descendencia». Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: «Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra». Abraham replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?». Dios le dijo: «Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón». Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa obscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham diciendo: «A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates». Palabra de Dios. El segundo domingo de Cuaresma adquiere el nombre de reminiscere, es decir, la reminiscencia, el recuerdo. Son las primeras palabras que vamos a escuchar en la Santa Misa si se usa la antífona de inicio de la Santa Misa, que no es obligación utilizarla. Recuerda. ¿Recuerda qué? Y claro, la primera lectura del libro del Génesis, ¿a dónde nos apunta? A recordar esa alianza que hizo Dios con Abraham y a recordar que esa promesa que en un momento parecía imposible de realizarse, ¿cómo voy a tener posesión de esta tierra donde hay otros habitantes, donde viven otros pueblos? ¿Cómo voy a tener una descendencia si es que no tengo ni siquiera un hijo? Y sin embargo, se nos dice con claridad en el libro del Génesis que Abraham creyó lo que el Señor le decía. Y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Y entonces se manifiesta esa alianza con Abraham, el recuerdo de cómo la promesa del Señor se cumplió, que aquello que parecía imposible de realizarse para Abraham y para el pueblo que desciende de Abraham, que es el pueblo de Israel, lo hizo el Señor, y que dio a través de ese pueblo la salvación para todos los pueblos, para todas las naciones. Este es el primer recuerdo que tenemos que tener. ¿Esto a dónde va a apuntar? Va a apuntar lógicamente a que en este tiempo de Cuaresma recordemos la promesa del Señor y recordemos que a la gloria de la resurrección solo se llega por la pasión. Solo se llega por la cruz, solo se llega por el sufrimiento. Y eso nos va a dar ánimo en este tiempo penitencial, en este tiempo en el cual estamos buscando vivir ese sacrificio, esa mortificación, esa piedad, esa entrega profunda al Señor. En la segunda lectura leemos la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 17 hasta el capítulo 4, versículo 1. Hermanos,
Sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. La propuesta que está haciendo San Pablo es imitarlo a Él y ser fieles al Señor, tomando en cuenta la promesa que nos ha dado el Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo San Pablo en esa línea que hemos dicho que tiene este segundo domingo de Cuaresma? Recuerda la promesa del Señor, recuerda la fidelidad con la cual tienes que mantener tu fe. Ahora, hay cosas importantísimas que dice esta lectura de la carta a los Filipenses, porque después de invitar a ser imitadores de Él, se nos dice que muchas veces les ha dicho, y ahora se los repite llorando, que muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué palabras son estas? ¿Qué significa ser enemigo de la cruz de Cristo? La cruz de Cristo significa la pasión. La cruz de Cristo significa el dolor. La cruz de Cristo significa el sufrimiento. La cruz de Cristo significa el mal que impera en el mundo y el cual tenemos que enfrentar y del cual no podemos tampoco escapar. Siempre vamos a tener que estar enfrentados al mal y enfrentados a tantos sufrimientos, enfrentados a tantos dolores. Y como si fuera poco, el último día de nuestra vida tendremos que enfrentar la muerte. Ser enemigo de la cruz significa querer vivir una vida que se aleja de todo dolor y de todo sufrimiento. No se trata de que yo quiera sufrir o que no pretenda la felicidad. El corazón humano se mueve hacia allá. Si yo le pregunto a cualquier persona, ¿qué prefieres? ¿El deleite o el sufrimiento? ¿Qué prefieres? ¿Aquello que te agrada o aquello que te desagrada? Lógicamente que la respuesta es obvia. Nosotros queremos la felicidad, queremos la alegría, pero no podemos perder de vista que vivimos en un mundo en el cual nos vemos enfrentados al sufrimiento. Pretender escapar de él, negarse al sufrimiento o creer que todo sufrimiento es la pena máxima a la cual yo puedo ser sometido. No, es que ¿por qué me cayó a mí esto? ¿Por qué esta enfermedad? Oye, la pena máxima no son los sufrimientos de este mundo. La pena máxima es el infierno. La pena máxima es la condenación eterna. Y eso es lo que me lleva efectivamente a vivir como Cristo la cruz, a amar la cruz. Y por eso yo los sufrimientos de este mundo los puedo convertir como Cristo en ocasión de bien, en ocasión de santidad. Fíjate cómo San Pablo lo dice todavía con más claridad. Esos tales acabarán en la perdición, aquellos que son enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque su Dios es el vientre. ¿Qué significa que su Dios sea el vientre? Que solo buscan lo que les apetece, que solo buscan aquello que los llena, que les da gusto, aquello que les agrada. Y claro, una vida que busca solo el placer, solo lo que me agrada, solo lo que me gusta, solo lo que me hace sentir bien, ¿a qué conduce? A lo siguiente que dice San Pablo: se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en las cosas de la tierra. ¿Se enorgullecen de qué? Del pecado.
Nosotros vemos un mundo donde efectivamente sobra el orgullo de ser pecador, cuando tiene que ser todo el contrario. El contrario es lo que tiene que mover mi corazón. Yo no puedo estar orgulloso del pecado, sino avergonzado de él. Y no puedo pasar pensando solo en las cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, continúa San Pablo, somos ciudadanos del cielo. ¿De dónde esperamos que venga nuestro Señor Jesucristo para transformar nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso como el suyo? Estas palabras son las que nos abren al Evangelio de hoy. ¿Por qué? Porque nos van a mostrar la transfiguración del Señor. Y entonces a lo que se nos está invitando es a recordar, recuerda que esto es la clave de este domingo, a recordar hacia dónde camino, hacia dónde voy, qué es lo que anhelo. Sí, yo quiero la felicidad, pero no pretendo conseguirla entera en este mundo. ¿Por qué? Porque la que yo quiero es la felicidad que no acaba. Yo no voy a cambiar unos pequeños goces en este mundo por ese gozo eterno que me promete el Señor. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido. Escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. En el segundo domingo de Cuaresma siempre leemos el Evangelio de la Transfiguración del Señor. El ciclo litúrgico que vamos siguiendo en las lecturas de la Santa Misa se divide en los domingos en 3 años, que se llama el ciclo A, B y C. Y cada ciclo está compuesto en ese segundo domingo de Cuaresma por la lectura de la narración de la Transfiguración que nos presenta uno de los evangelios sinópticos, es decir, que en el ciclo A se lee el Evangelio de Mateo, al año siguiente se lee el Evangelio de Marcos y que es el ciclo C, se lee el Evangelio de Lucas, siempre en la Transfiguración, la escena de la Transfiguración. Y llama la atención en esta escena de la Transfiguración lo siguiente, que terminan diciéndonos que estos tres que fueron escogidos por el Señor para ir al monte Tabor y contemplar su transfiguración, que es el momento en el cual muestra su divinidad escondida en su humanidad. Pedro, Santiago y Juan no mencionaron esto a los demás discípulos hasta después de la resurrección. Lucas no nos dice por qué. Los otros evangelios sí. No lo mencionaron porque el mismo Jesús les dijo que no dijeran lo que habían visto hasta la resurrección. Y ellos no entendían esto de la resurrección y entonces se quedaron callados y lo olvidaron de alguna manera y lo van a recordar después de la resurrección. ¿Por qué? Porque van a recordar, nosotros ya habíamos visto la gloria de Jesús. Y entonces ahí es donde adquiere tanta fuerza este motivo de este segundo domingo de Cuaresma, que es el recuerdo. ¿Por qué? Porque fíjate bien, Pedro ha contemplado a Jesús en la gloria del Tabor, ha contemplado su divinidad.
Por tanto, uno podría pensar, bueno, Pedro ya tiene asegurada su fe, porque no va a dudar, ya ha visto la gloria de Cristo. Y sin embargo, cuando lleguemos a la pasión del Señor, ¿qué es lo que vamos a contemplar? A Pedro no solo negando que conoce al Señor, sino entrando en una profunda rabia en contra de aquel que le decía, no, si tú eres del grupo de Jesús, no lo conozco, de ninguna manera. ¿Por qué hace esto Pedro? ¿Por qué rechaza al Señor de esta manera? Porque tenía miedo, igual como lo tuvo en el Tabor, igual como lo tuvo en otros momentos. Y en ese momento de miedo, ¿miedo de qué? De lo que le puede pasar. Miedo de que lo agarren a él también, de que lo maten a él también. ¿Miedo de qué? Miedo del sufrimiento que le puede ocasionar el declarar que es discípulo de Jesús. Y entonces uno puede pensar, pero recuerda que ya viste su gloria, pero no lo recordó. Por eso es tan importante recordar. Por eso es tan importante esforzarnos en recordar. Porque tú y yo nos vamos a enfrentar a momentos difíciles, de una u otra manera a lo largo de la vida. Y se nos puede descorazonar la vida, se nos puede descorazonar la voluntad y el impulso. Y es importantísimo que recordemos la gloria del Señor, la gloria que ha llegado solo después de la cruz. Y entonces nos llenamos de fortaleza para confiar en aquella promesa del Señor. La escena de la transfiguración nos muestra varias cosas preciosas además. Sube al monte el Señor para orar. Esa gloria del Señor se manifiesta en la oración. Donde encuentro la gloria de Cristo, la encuentro efectivamente en la medida que yo hago de mi vida un acto de oración y que la oración es fundamental en mi vida. Mientras ora, toma su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas. Eso es lo que llamamos la transfiguración, que significa ¿qué cosa? Que se manifiesta aquello que está oculto. En la humanidad de Cristo, ¿qué era lo que estaba oculto? Su divinidad. Al verlo morir en la cruz, claro, se esconde esa divinidad y vemos simplemente su humanidad morir. Hoy en día lo vivimos en la Eucaristía, donde su divinidad y su humanidad se esconden en una forma de pan. Aparecen conversando con él Moisés y Elías, que representan la ley, Moisés y Elías, los profetas. ¿Y hablan de qué? De la muerte que le espera en Jerusalén. Mira cómo la gloria y la cruz se unen. Está en la gloria el Señor, en su transfiguración, y sin embargo están hablando de su muerte. Pedro y sus compañeros que estaban con sueño se despiertan y ven a Jesús en su gloria y a los que estaban ahí. ¿Y qué es lo que alcanza a decir Pedro? Maestro, quedémonos aquí, hagamos 3 chozas. Dice que no sabía lo que decía, pero en verdad, esto es lo que experimenta Pedro. Ver la gloria del Señor hace que no desee nada más. ¿Por qué? Porque su corazón se siente saciado. Tu corazón y el mío no van a conocer ese saciarse, ese sentirse satisfechos. Las cosas del mundo que nos pueden gustar, que nos pueden causar deleites, siempre van a ser temporales y siempre vamos a anhelar más. Solo la gloria de Dios es la que nos deja satisfechos, pero esa llegará cuando alcancemos su reino. No había terminado de hablar cuando se forma una nube y entonces se manifiesta el Padre. Este es mi Hijo, el escogido. ¿Qué tienen que hacer? Escúchenlo, escúchenlo. Qué maravilla es efectivamente decir, oye, yo esto es lo que tengo que hacer en mi vida. Yo no tengo problemas de saber, qué es lo que tengo que hacer, cómo tendré que caminar. Es muy sencillo. Tengo que escuchar al Señor. Tengo que escuchar al Señor. Y si me dedico a escuchar al Señor, entonces en todas las situaciones de mi vida, ¿qué haré? Recordaré siempre sus palabras para que sean mi guía, mi luz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones
que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo para todos.